este diplomado. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Quisiera preguntar si me están oyendo bien. Por favor, ¿me confirma alguien? Sí, señor. Ah, perfecto. Bueno, pues en este momento para nosotros abordar esta temática en el marco de este diplomado que lidera la Universidad de Cundinamarca, pues genera algo especial, un reto importante que quiero compartirles a todos ustedes, ya que la academia hace parte de los procesos más importantes con que cuenta la gestión de riesgo de desastres. Por eso es que el espacio que vamos a abordar complementa todo un proceso que se está dinamizando en este diplomado. Lo que han hablado tal vez con Nelson en las reuniones, en las clases pasadas, son, digamos, son líneas que se van a llegar a complementar. Y en ese sentido, pues creo que para mí es algo importante, se lo manifestaba el doctor Diego hace unos días, que más que organizar una presentación de lo que es este marco, marco global de la gestión de riesgo, es también un compartir de muchas situaciones por los que se ha vivido en el tema de la gestión de riesgo de desastres. Pero también yo quisiera manifestarles que en estas horas que se trabaja bajo la dinámica del aprendizaje y la dinámica del conocimiento de la gestión de riesgo de desastres, vale la pena también conocer situaciones especiales por las que algunos de ustedes, de los que están acá participando, han vivido, otros la están viviendo y algunos han sido espectadores en materia de gestión de riesgo de desastres. Yo, antes de todo, pues quería también manifestarles que en Colombia, y lo vamos a ver un poquito más antes, el tema de la gestión de riesgo de desastres ha tenido unos momentos que pasan a ser como, como en noticias, por llamarlo de algo, en el primer lugar. Y muchas veces bajan de estar en el punto noticioso y queda como detrás de bambalinas. Esos momentos que son detrás de bambalinas, yo les quiero decir a cada uno de ustedes, los estudiantes, que son los más importantes para el tema de la gestión de riesgo, porque es allí donde se puede abordar todo lo que se requiere para que, para que el impacto que se pueda colocar en un plan, en una estrategia o en unas acciones empiecen a generar con el debido soporte el desarrollo y los resultados. Para que en aquellos momentos en que vuelve y sale al primer plano, pues los efectos sean mucho menores que los que podrían darse cuando no hay una buena preparación. Yo siento que acá hoy tenemos 23 participantes y revisando el currículum de muchos de ustedes, pues también puedo notar que están involucrados, algunos con academia, otros con el Consejo Departamental, otros con los grupos operativos y otros con los grupos, con los consejos municipales de gestión de riesgo y otras entidades. Por eso, más que empezar a desarrollar este tema, sí quisiera, si alguien de los que están presentes puede levantar la mano y ambientarme un poco, y a todos los que estamos acá para empezar, ambientarnos un poco
en este proceso del diplomado, ¿qué es lo que puede rescatar en dos palabras de lo que es la importancia del abordaje de la gestión de riesgo de desastres en el ámbito departamental? Me gustaría si alguien levanta la mano y por supuesto puede tomar la vocería. De los 23 participantes, no sé quién haya, acá estoy pudiendo revisar. ¿Será que me puedo atrever y pedirle a una persona que me colabore? Por ejemplo, Sandra Costa, si me puede ayudar con eso. Sandra, ¿me oye? Hola. Sí lo oímos, Doc. De pronto Sandra no estaba escuchando. Bueno, pero nadie me ha levantado la mano para ver a quién puedo ir con esta. Ah, están dice que no recuerda. La pregunta que yo hago es con las primeras intervenciones que estuvieron con Nelson y el abordaje que he tenido de los objetivos del diplomado, es simplemente que nos digan a todos, si Sandra o otro participante puede decirnos, qué resalta como un recuerdo hasta el momento de la importancia de abordar el tema de la gestión de riesgo de desastres en estos momentos del país, para hablar de momentos. ¿Qué quiero empezar hablando de momentos? Profesor, muy buenas tardes, doctor Iván. Familia Buenas tardes, ¿con quién hablo? Defensa Civil Gachetá. Por la Ah, correcto. importancia de este diplomado, nos hace resaltar lo que usted estaba diciendo anteriormente. A veces la palabra gestión de riesgo para el universo, digamos, de personas, se ve como muy aislado y únicamente se tiene en cuenta es cuando hay un desastre o hay un evento. Pero en general, tanto los municipios, las administraciones, no lo ven como muy importante y de hecho que en los presupuestos, en el plan municipal, del presupuesto del municipio, son muy pocos los recursos que ellos destinan para estas actividades. Vemos también con importancia es qué tan importante es gestión de riesgo en aplicarlo, digamos, en la administración municipal. De por sí, pues hay otras cosas que yo dejaría a los compañeros también que participen. Gracias. Bueno, me parece que es una buena lectura desde la parte operativa. Alguien que sea un coordinador municipal de algún municipio de Cundinamarca que nos recuerde algo de la importancia de abordarlo en estos momentos. Y yo le digo, ahora les digo por qué les estoy diciendo esta pregunta para contarles un poco, aparte de estas presentaciones, un poco de historia cercana al presente, una historia de hace unos poquitos años. Bueno, yo no sé cómo, voy a mirar acá, si me le apunto a, aquí está, por ejemplo, y quiero oír la voz también, ahora ya habló mi compañero de la Defensa Civil, a Lady Corredor. Lady, buenas tardes, ¿nos escucha? Buenas tardes, profe. Sí, señor, ¿me escuchas? Perfectamente, Lady. Cuéntenos usted qué hace y qué nos puede decir al respecto. Bueno, profe, buenas tardes para todos los compañeros.
Mi nombre es Lady Corredor, soy profesional en geología y hago parte del área de gestión ambiental en el grupo de licencias ambientales. Creo que el tema de gestión de riesgo es muy importante para la organización del territorio, para la toma de decisiones apropiadas, informadas y pues que estén acorde con todos los procesos, el desarrollo que se viene haciendo en el territorio. Perfecto. Muy bien. Ahora vuelvo y vuelvo a la historia que quiero comentarles. De ustedes, ahí sí, ¿quién recuerda y quién me puede acompañar en algo que es importante? ¿Quién ha estado manejando ha estado en la atención de una gran emergencia de las últimas que han ocurrido acá en Colombia o acá en el departamento o en la ciudad capital? Puede ser un operativo, puede ser un técnico, puede ser un administrador. Y para mi nombre, si algo le habla, estuve recientemente en el sismo de Paratehuén, haciendo allí apoyo como defensa civil. Vale. Una pregunta. Como defensa civil, ¿sintió que la norma que regula la respuesta de emergencias se estuviese aplicando? Mm, desde la parte, pues digamos, administrativa, pues digamos, sí, allí llegó toda la línea, lo que es gestión de riesgo, desde el mismo, desde la, así como dice, hablemoslo así, desde la departamental de lo nacional. Allí se creó el puesto mando unificado, donde se hace la asistencia y la presencia de todos los organismos, tanto organismos de socorro como los otros organismos, y estuvimos por 8 o 15 días allá presentes, dando apoyo, asistiendo a las reuniones del puesto mando unificado. Bueno, perfecto. ¿A qué le quiero apuntar en estos momentos? Quiero comentarles que en Colombia la gestión del riesgo de desastres ha tenido digamos, una trayectoria desde hace muchos años. Y eso también ocurre en el mundo. Por eso, cuando arranco con esta presentación, arrancamos con lo que son los marcos globales, lo regional y lo que es lo propio. Y en esto, ahora que ustedes están haciendo un diplomado, yo quisiera que tengan en cuenta que esto es un proceso integral. Y quiero que sepan también que la gestión de riesgo de desastres no es un tema de 5, de 10 o 15 personas que se creen los dueños del conocimiento y de la información, tanto técnica como operativa y administrativa de la gestión de riesgo. Yo vengo de ser voluntario de la Cruz Roja Colombiana desde hace muchísimos años. Y cuando trabajábamos, así como los compañeros de la Defensa Civil y los de las otras entidades, pues teníamos esa mirada en el mundo yo lo llamaba en mi interior los profetas de los desastres. Había mucha gente que por todas partes lo escuchaba hablar, más cuando uno participaba en algún evento del orden nacional. De hecho, todo era presencial porque la parte virtual no estaba tan avanzada. Y veía a los mismos señores con los mismos cuentos, con unas mismas fotografías y con todo un tema de decálogos y marcaban, pero en la práctica uno lo que hacía era admirarlos con tanta profecía. Pero con el tiempo uno empieza a encontrar que las realidades son otras, que la gestión de riesgo no es de 10 personas, sino que es un tema de una responsabilidad y de un compromiso y de unos derechos
que involucra a todo el mundo, no solamente al país. Entonces, se encuentra, la vida da tantas vueltas que uno empieza a encontrar varios mecanismos de comparar. Yo creo que ninguno de ustedes o algunos eh, pudieron estar, bueno, ojalá que me esté equivocando, en emergencias grandes como la atención de la respuesta en Armero, que dice que la ley en Colombia, la política es antes de Armero y después de Armero. Allí uno como voluntario, como socorrista, encontró lo que había. Hay un dicho muy santanderiano y creo que muy nuestro, muy colombiano, que dice, esto es lo que hay, con eso haga. Yo me acuerdo que estando en esa situación, eso era lo que había, un desastre, una situación donde recordamos lo más difícil que se ha tenido es la erupción de un volcán y una avalancha que afectó varios departamentos, muchos municipios, mucha población, demasiados desaparecidos. Y uno como persona lo que hacía voluntario es, ¿qué me pueden hacer? Y las entidades se organizaron, algunos en albergues, otros en manejo de temas de salud, otros en unos temas de tratar de hacer conexión de lazos familiares y demás. Y algo que era dispendioso es el manejo de las ayudas, el tema de las becas. De allí, de Armero, uno puede empezar a recordar cosas, como por ejemplo hablar de lo que es la creación de un sistema. Y entonces se viene ya la historia nuestra, donde se parte en dos. Antes de Armero, después de Armero, y después de Armero viene lo que estaba hasta el presente. Pero siempre empezó a marcar esa pauta como tal. Hoy en día, en este mundo donde la gestión de riesgo ha sido parte, digamos, de foros económicos como los que se han dado en Suiza. Yo para el 2020 tuve que hacer un análisis del tema de la gestión de riesgo, que no lo tengo acá escrito en la presentación, pero sí quería recordarlo, y yo escribía en una presentación refiriéndome a la gestión de riesgo desde lo que tiene que ver en un foro económico mundial, es que por primera vez los factores ambientales, el cambio climático, eventos climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad y desastres originados en factores naturales están situados juntos con las crisis del agua, las pandemias, las crisis alimentarias y armas de destrucción masivas como las principales crisis de preocupaciones a nivel de riesgo por las grandes empresas y principales corporaciones del mundo. El impacto mundial y nacional de eventos como la pandemia, hablaba en ese entonces para el futuro, y traerá cambios profundos en la manera como se gestionan los riesgos en el mundo corporativo y en las entidades gubernamentales. La sociedad deberá enfrentar esos cambios con conciencia ante las perspectivas de amenazas con mayor impacto en la existencia de la vida humana. Los líderes empresariales le deben a sus equipos, clientes, accionistas, estar a la altura del desafío y estar listos ante las próximas crisis. Los colaboradores deben exigir la preparación de sus empleados. Y, entre comillas, un llamado es gestionar los riesgos no puede seguir viéndose como un simple requerimiento legal. Gestionar los riesgos es la clave para sobrevivir en momentos de crisis, continuar las operaciones y ser resilientes después de las crisis. Esto quiere decir que con tantas cosas que se han visto y que que no dejan de darse, esto es un tema que muchas veces se deja para que lo desarrolle, que lo actúe un solo grupo y se le endose a un grupo de entidades que están en el día a día pendientes de la comunidad. El tema de la gestión de riesgos dentro de los marcos globales, estimados participantes de este foro, es un tema de gran envergadura. Y esto o se coloca en los escenarios, en las tomas de decisiones y en todos los escenarios,
o dejamos para que otros los dejen pasar desapercibidos y el desarrollo nos castigue en ese sentido. Aquí hay algunos ejemplos que puedo compartirles de lo que es encuentros, acuerdos, reuniones, algunos vinculantes y otros no vinculantes, pero que hay que tener en cuenta. El marco de Sendai, que está en estos momentos en ejecución, tiene una periodicidad del 2015 al 2030. Para participar en el marco de Sendai, ese marco de Sendai se enfocó especialmente en el tema de la reducción del riesgo. Colombia participó. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser el team leader del equipo que fuimos a Sendai a hacer los aportes, con recién pasadas algunas las experiencias que teníamos del 2010 y 2011 con el fenómeno La Niña, que fue la que partió también, digamos, uno de los momentos para ampliarnos como país al tema de la gestión de riesgo. Pero en Sendai se empieza a marcar algunos temas especiales, como es el de prevenir la aparición de nuevos riesgos y la reducción de los que ya existían. En esto pues, se marca siempre a pensar en que lo más importante es la disminución de las pérdidas de vidas, la disminución de los efectos de las estructuras y el desarrollo, y el de abordar el tema de la gestión de riesgo como una responsabilidad integral. Por primera vez se habla de que los actores en el tema de la gestión de riesgo es el público, el privado y el comunitario a nivel global, pero la misma comunidad es a veces la que genera también el riesgo. Por lo tanto, es responsable del efecto como tal. Y se marcan en esos escenarios algunas prioridades para la acción, como el de comprender en su integridad el riesgo de desastres, el de fortalecer la gobernanza de riesgo para gestionar el riesgo y el de la inversión en la reducción de riesgo para la resiliencia, con uno de las otras prioridades que es aumentar la preparación frente a desastres al fin de dar una respuesta eficaz para reconstruir mejor. Estos son conceptos técnicos que han salido de la experiencia de los años anteriores, pero que no se pueden quedar en un componente académico. Lo que uno aspira es que estos en el día a día, como es un proceso, no termine. En el día a día, la gobernanza en todo índole. Recuerden lo que acabo de escribir sobre el tema del Foro Económico Mundial, que es una responsabilidad de todos los grupos de la sociedad, entre ellos el sector privado, porque el sector privado muchas veces quiere sentirse como ajeno a la gestión de riesgo y jamás es ajeno. Tiene la misma responsabilidad y hace parte de ese compromiso. Incluso, ya en un caso como el que estamos hablando acá, en el tema de la ley, que ahora vamos a hablar un poquito más en esto, la ley tiene un artículo especial que es el artículo 42 y un decreto que reglamentó para lo que tiene que ver con los planes que comprometen el tema de la gestión de riesgo desde sus responsabilidades internas. Y eso es nada más ni nada menos que el desarrollo del artículo 2157, que es la que los obliga en ese sentido. Esto que yo estoy hablando de las prioridades de acción para traerlos al territorio y que están dentro de la norma de la ley 1523 y en su artículo como tal, es donde también al sector privado se le dice, oiga, todos, y acá la misma universidad de Cundinamarca, a través del profesor Mesa, hemos estado hablando de cómo impactan y cómo abordar las grandes empresas. Por eso no es solamente trabajar en este diplomado aquí con la corporación, sino también en otros escenarios. Lo que hay que aplicar en algunos temas, como en los riesgos y las amenazas altas, donde hay exposición de gente y cuando la construcción ha sido por parte de manos del hombre.
Esos son otros temas que creo que lo hablaron con Nelson, pero hay que recordar un triángulo pequeño. El triángulo pequeño de la gestión de riesgo es la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Eso no ha cambiado. Creo que no va a cambiar. Las amenazas de tipo natural o antrópicas, algunas que son importantes en el sentido de que algunas son antrópicas intencionales y otras no intencionales, pero eso será escenario. Pero la vulnerabilidad sí tiene que ver con un grado de lo que se llama el grado de la capacitación, la preparación y el conocimiento. Y el riesgo es la valoración como tal. Entonces, todos esos temas que se congregan en la gestión integral de riesgos son los que hacen parte de estas prioridades que se han marcado. Y a esto se le marcan algunos temas claves que no se pueden olvidar en los marcos globales, que son los objetivos del desarrollo sostenible, que están dados desde el punto de vista de la participación global, que se involucran también al tema de lo que son los acuerdos de cambio climático. El más recordado es el de París, el de la COP, que se desarrolló en el 2015. Esa COP21 fue donde la mayor parte de los países participamos, porque estuvo también Colombia, cuando eso estuvo también el gobierno representado por el presidente de la República, con todos los temas, pero esos son de los retos que hay en el mundo por el impacto que tiene el cambio climático en el tema de la gestión de riesgo. Cuando se formuló el tema de Sendai, se estaba hablando en ese momento el tema de la COP21, y fue donde se trató de unir esos dos escenarios para hablar de esa integralidad de los dos temas. Ahora bien, basados en este escenario internacional, uno tiene que tener en cuenta que a nivel de la región hay algunos escenarios que hablan del mismo tema de la gestión de riesgos. Por eso hay plataformas. Por eso la comunidad andina tiene involucrado el tema de la gestión de riesgo como algo importante. Por eso se habla también de la agenda urbana a nivel global, y el sistema de Naciones Unidas tiene involucrado toda esta temática. Esto lo que yo lo quiero traerles acá en esta oportunidad es para darles a conocer a ustedes que esto tiene una aplicación. Todo el marco global hay que entenderlo, y es un compromiso que como Estado se abordan cuando son algunos compromisos vinculantes y otros que no, pero que los pueden recoger. Pero lo importante es que el país, para poderlos aplicar, tiene que marcarse en esto que al final les coloco, que es como basados en una política nacional de gestión de riesgo. O sea, por eso se habla de la política nacional enmarcada en una ley. Miren, de donde estamos hablando de un contexto mundial, de unos acuerdos, y de esto hay muchos más temáticas, pero hay que aterrizarlos a cada región. Cuando esto se tiene claro, entonces el país puede actuar como sistema, tanto nacional, departamental y local, y además como Estado, porque es una política. Y esa política es la que se denomina Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, enmarcados en una ley. Y si el desarrollo de algunos artículos como tales y demás situaciones. Esa política también en Colombia se tiene algo importante, que es en un sistema. Y el sistema es el desarrollo a través de unas responsabilidades que se están establecidas por la política para que pueda actuar. Por eso se oye el tema del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El sistema tiene lemas, algunos de esos sistemas somos todos, el sistema es una red, pero se habla de sistema. Y de allí que cuando se habla del sistema, se aborda desde el punto de vista de los momentos que más adelante vamos a desarrollar. Y además de ello, esta aplicación nacional se enmarca en una
entidad que es la coordinadora y la rectora, y que para el conocimiento de todos nosotros hoy, y que es un orgullo de mostrar a nivel del mundo, este es de los pocos países donde el sistema tiene bien definido esas responsabilidades y una coordinación. De hecho, la entidad rectora se llama Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo, pero es la que representa a la Presidencia de la República. Y todo lo que coordine la unidad está hablando del mandato del presidente de la República, porque la misma ley 1523 dice que el director de la unidad de gestión de riesgo es el que es el delegado del presidente. Y en los departamentos están los gobernadores y en los municipios están los alcaldes. Y eso es lo que deja algo importante, que muchas veces desde los municipios tenemos que decirles que marcando esta aplicación nacional no se puede perder, ni siquiera en las comisiones. Hay comisiones, hay comités que tienen responsabilidades técnicas u operativas o administrativas a aquel lugar, pero siempre hay una línea rectora para que tenga una dirección y unas responsabilidades y demás actividades que se salen de allí. Y algo importante es que esta aplicación se hace a través de entidades de soporte que son técnicas y operativas. Ahí es donde viene ya la distribución de lo que es el Comité Nacional de Reducción del Riesgo, de Conocimiento del Riesgo y Manejo de Desastres. Digamos, en este escenario, cuando uno empieza a hablar, uno podría decir, de acá yo puedo sacar 2 o 3 puntos claves. Me gustaría, ya que ya casi llevamos 45 minutos de haber arrancado, que el tiempo siempre pasa rápido, pero sí quería saber si alguno de ustedes, dentro de lo que hemos estado hablando, lo que yo les he estado compartiendo, cree que se puede resaltar algo desde su percepción en cuanto a la situación de Colombia, que sean por lo menos 2 elementos claves que puedan decirle, es que en el marco global Colombia tiene esto o ha demostrado esto hasta ahora, como para ir avanzando en otro tema que les quiero abordar. Vuelvo y abro el abanico para ver si de los 32 que estamos conectados, alguien me colabora para participar en esto, por favor. Recuerden que los que trabajamos en gestión de riesgo nos gusta participar bastante. Pregunta, ¿me están oyendo bien? Hola. Sí, Doc, le escuchamos. Bueno, doctor Diego, usted que en estos casos, además de manejar el tema, recorre el país en muchas cosas, ¿por qué no me pega una ayudada para ver si motivamos al equipo? Y en cuanto a este tema del marco globales y lo que estamos aterrizando, usted como docente, como experto, que ha estado en plataformas, ha estado en reuniones del orden local, departamental, inclusive internacional, en estos momentos, el ámbito de aplicación, ¿cómo lo siente? Con tanta cosa acá a nivel internacional. Pues, Doc, acá yo quiero hacerle una invitación a todos los participantes, uno a que aprovechemos la sesión de estos días con el doctor Carlos Iván. De pronto, como muchos son nuevos en el tema de la gestión del riesgo de desastres en los territorios, pues de pronto no tienen muy en cuenta o no tienen muy bien el conocimiento de la importancia que ha jugado usted, doctor Carlos Iván, en la consolidación y conformación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, pues partiendo obviamente de unos compromisos internacionales que llegaron después del fenómeno La Niña que
usted lidió en 2010-2011 y que se consolida en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que hoy tenemos y que pues ha dado un cambio significativo a cómo gestionar los riesgos en el territorio. Nos hablaba de un papel importante y juega una relación de peso que es la responsabilidad de la gestión del riesgo definida desde el artículo segundo de la ley 1523 y desde los mismos principios establecidos en la ley 1523 que obligan a los mismos, a todos, todo el Estado colombiano, incluyéndonos a nosotros como sociedad, a ejercer unos procesos y articularnos en los procesos de gestión, de la implementación de los procesos de gestión del riesgo. Y estos espacios, pues, nos generan como tal una sinergia que se puede generar entre la misma autoridad ambiental que fue la que quiso, en este caso Corpo Guavio, poder generar este espacio para fortalecer los conocimientos de entidades operativas o cuerpos operativos, de los mismos coordinadores municipales, de las administraciones municipales, de la misma la autoridad ambiental, pues que sabemos que todo parte de cartas geopolíticas, como lo hablaba el doctor Carlos Iván, cartas geopolíticas en temas de riesgos, en temas de cambio climático, que juegan un papel importante, hasta los mismos objetivos de desarrollo sostenible que hacen un papel importante y con unas metas importantes que las aporta también el marco de acción Sendai, que que pues nos permitan fortalecer esas capacidades municipales y nos permitan como tal tener un mayor conocimiento, perdón, para poder gestionar los riesgos en los territorios. Sabemos lo complicado de los recursos de los municipios de sexta categoría, que en este caso son todos los municipios de la jurisdicción de Corpo Guavio, que pues las limitaciones presupuestales impiden en muchos casos generar procesos de implementación de los procesos del marco de los planes municipales de gestión del riesgo y las estrategias de respuesta. Entonces, yo sí quisiera que de pronto fuéramos más activos y más participativos las personas que ustedes que están haciendo este diplomado. Y pues acá estoy yo atento, doctor Carlos Iván, a ese ejercicio de poderlos apoyar. Desafortunadamente voy por carretera y me pudiera estar en un sitio por carretera que me impide de pronto estar. Ah, listo, no se preocupe, doctor Diego. Simplemente quería como contar con su feedback para ir esto avanzando en la temática, pues que yo sé que para todos es de interés y que muchas oportunidades, pues se espera que nosotros desde el punto de vista académico estemos compartiendo la información. Pero a medida que alguien quiera participar, les quiero decir que es bienvenida la levantada de la mano. Digamos, hacer una pregunta, hacer una reflexión o también contar una experiencia de lo que estamos viviendo. Yo, en este caso, quiero continuar también con algunas reflexiones que espero que dentro de la dinámica, más que basarnos en las mismas proyecciones que se hacen, también tomen nota de algunos puntos claves. Y por ejemplo, voy a hablarles de algo que no aparece mucho en la parte académica, pero sí desde la que uno puede analizar desde la experiencia. Y desde la experiencia uno puede hablar de que la gestión de riesgo es un proceso social y eso es fundamental. ¿Y por qué es un proceso social? Porque el proceso social tiene por lo menos unos 5 pasos que se han identificado. Si yo quisiera en algún momento, por decir algo, decir que la universidad me diga, bueno, pregúntele a los alumnos sobre el tema que se ha abordado en la temática de gestión de riesgo, ¿qué deberían tener claro? Yo les preguntaría por qué la gestión de riesgo es un proceso social. Y le diría, el número uno,
es el siguiente. Un proceso social porque es responsabilidad de tres sectores: del sector público, del sector privado y el comunitario. Por eso es la primera parte de la responsabilidad del proceso. Por eso, cuando se habla de que hay que involucrar a las entidades públicas o privadas y a la comunidad, ya está escrito. Lo que hay que volverlo una realidad. Entonces viene la segunda parte. ¿Mediante qué hago que esta responsabilidad se haga efectiva? Entonces, eso se hace mediante la formulación, ejecución y seguimiento de qué? De políticas, de planes, lo que está nombrando el doctor Diego, de estrategias, de unas regulaciones, colocando unos instrumentos para desarrollarlos, tomando medidas, montando programas y proyectos y de llevándolas a las acciones. Sería el segundo. ¿Mediante qué? Y esto en sí se tiene que volver una realidad a través de unos procesos, que estos procesos son el día a día después del 9-19 y ahora con la 15-23. Con el 9-19 se hablaba de unas fases de la tema de la gestión de riesgo. Ahora los procesos son mediante los procesos de conocimiento del riesgo, mediante la reducción del riesgo y mediante el manejo de desastres, que más adelante yo sí acá las estoy desarrollando. Y este proceso social tiene que tener un cuarto ingrediente, que es con una finalidad. Y la finalidad que se plantea es incrementar y disminuir. ¿Incrementar qué? La seguridad, el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo sostenible y el buen nombre o la reputación de la gestión del riesgo. Y esto apunta a disminuir, a bajar ¿qué? La mortalidad, los daños de infraestructura, la suspensión de servicios básicos, las pérdidas de las personas afectadas, disminuir las personas que se afectan, las pérdidas económicas y la pérdida de imagen. Mire que solamente en un análisis uno puede encontrar esos y todos tienen que estar armonizados. Aquí estoy haciendo el resumen de la primera diapositiva, porque la conclusión es que esto es un proceso social, porque tiene que estar en armonía de dos entes, tanto internacional como el internacional y el nacional. Esto tiene que estar en armonía nacional con la Carta Magna, con la Constitución Política de Colombia. Por eso, esto es política, gestión de riesgo. Por eso es una ley. Tiene que estar en armonía con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, que también está regulado por la misma ley, y por las normativas de los sectoriales de los departamentos y municipios. Y a nivel internacional está en armonía con los objetivos del desarrollo sostenible, con el Acuerdo de París, con el marco de Sendai, con agencias, con todas las agendas que han dado a nivel urbano y demás. Este sería, digamos, hasta el momento, para los que tengan ese interés de ir cogiendo apuntes, es lo que les sirve bastante cuando usted habla de un proceso social. Y se lo coloco en 5 puntos claves: con responsabilidades, mediante unas acciones, con unos procesos, con unas finalidades y en unas armonías, desarrollados en cada uno de los puntos que le acabo de mencionar. Bien, ya, digamos, habiendo hecho esta ambientación global y bajándolo al proceso social, que es a lo que nosotros tenemos que apuntarle permanentemente, entonces ahora sí uno tiene que decir en la historia
¿desde hace cuánto viene el tema de la gestión de riesgo de los últimos años? Y uno empieza a revisar de acuerdo a esta característica que uno empieza a revisar, siempre el común denominador son emergencias y desastres de origen natural. Aquí tenemos desde el terremoto y tsunami del 79 en la costa nariñense. Está eso marcado desde el 78, 79. Ahí aparece una norma, que es el decreto 1547 del 84, y es la creación de un Fondo Nacional de Calamidades y las normas que empiezan a marcarse como para el manejo de recursos. Eso se une con el sismo de Popayán o el terremoto de Popayán y la avalancha de Armero, que empieza a marcarse algo sustantivo en el tema jurídico y en el tema legal. Luego de eso vienen algunos fenómenos que se han ido dando a nivel de otros departamentos, ¿sí? Como tormentas, como fenómeno La Niña, como en Antioquia la Villatina, y empieza también a hacer, y uno empieza, y si miran encima, le ha correspondido a gobiernos, presidentes. Ahí se marca también el fenómeno del niño del 91 y 92, del apagón, si ustedes se acuerdan, y todo el tema que marca los decretos después de del 89, cuando fue lo de Armero, la organización del sistema con el decreto ley 919 del 89, que ese, para todos los que empezamos a trabajar antes de la ley 46, el 919 era el que tenía todo estructurado como tal y marcó esa pauta diferencial, que inclusive la ley 1523 es el desarrollo y la ampliación del 919 como tal. Pero uno empieza aquí también a revisar que con ello el sistema seguía trabajando en temas de atención de emergencias. Vino la avalancha del Páez, del Cauca, viene el tema de las tormentas siempre que ha afectado a la parte caribe, vino el terremoto del eje cafetero, sí, que fue impactante, ahí ya se tenía ya el 919 como tal, se empezó a hablar de la reconstrucción, empezó a optarse en todas lo que son algunas reglamentaciones claves. Luego eso empezó a darse hasta que se dio una erupción en el volcán Galeras, en Nariño, y marcó pautas claves hasta llegar hasta el 2010, hasta la fecha que de 2010 y 2011 dejó lo que Colombia vivió como uno de los desastres de mayor afectación, que fue el tema del fenómeno La Niña 2010 y 2011, que fue doble. Ahí, en ese sentido, yo quiero parar acá un momentico y pregunto, de los que están acá participando, de ustedes alguien que haya tenido la oportunidad de recordar la destrucción casi total del país del fenómeno de La Niña 2010 y 2011, y que además el país estaba en una situación de actualizar la ley y la creación de la unidad. Aquí sí le pediría el favor a alguien de los participantes que levante la mano y nos colabore con eso. Que sé que aquí hay personal que recuerda el 2010 y 2011. Bueno, Juliet Alexandra Acosta, ¿está conectada? Juliet, Sí, señor. ¿usted dónde trabaja? Corpo Guavio, profe. En Corpo Guavio. ¿Hace cuánto? 1 año y medio. ¿Usted recuerda la niña 2010-2011? Uy, no, profe. Estaba en el colegio y creo que de pronto esos datos se me pasaban poquito desapercibidos. Bueno. Elian Danilo Ramírez.
Elian, Sí, profe. ¿dónde trabaja? Igual es Corpo Guavio, profe. Y también por la voz que escucho, ¿tiene poco estar en Cuerpo Guavio o tiene más Sí, tiempo? sí, señor, poco. Recién egresadito. ¿Qué estudió? Ingeniería civil, profe. Listo. ¿Y usted recuerda del 2010-2011 el daño estructural que tuvo el país? No, la verdad no, profe, qué pena, pero no tengo bien presentes los datos. Vamos acá. Bombero de Junín. Bomberos de Junín. ¿Quién está conectado como bomberos? Hay una conexión acá, Bombero Junín. ¿Quién Buenas tardes, está? profe. Buenas. Mauricio ¿Con quién hablo? Rodríguez. Con Mauricio Rodríguez, profe. Mauricio. ¿Cuánto lleva usted? ¿Es bombero? Sí, señor, soy de grado sargento. Ah, sargento. ¿Cuánto lleva? Llevamos 25 años aproximadamente. Bueno, usted es el hombre. Si yo fuera un extranjero que no sé, sino que acabo de verla, de leer acá la presentación y veo 2010, 2011 y la ley 1523 y ya el resto, le diría, bueno, usted como bombero, ¿qué recuerda? ¿Qué cambió el país con la norma y cómo tuvo que enfrentarse a esa situación como bombero? Cuéntenos a 37 personas, 36 personas que estamos acá conectados. O sea, su merced se refiere en cuanto a la norma que cambió o qué cambió dentro del mismo circunstancia en el país, porque no le entiendo muy bien la pregunta, profe. Una es como bombero, ¿cómo vio la emergencia? Y como bombero, ¿qué sintió que de cambios que se hubieran dado en la norma? Son dos en una. Como bombero, diga usted, como bombero, ¿qué recuerda del fenómeno de la niña de 2010 y 2011? Pues, profe, acá por lo menos en nuestro municipio, pues tanto el fenómeno de lluvia y de menos lluvia, pues fue bastante duro, bastante crítico. Y pues la verdad que se note algún tipo de diferencia en cuanto a la norma o lo que ha cambiado, pues como le digo yo al profe, porque pues a veces son los municipios como muy olvidados para los recursos que tienen estos municipios. Y pues para nosotros Sí, los bomberos, pues, somos como los más olvidados y son los que solo los recuerdan cuando hay una emergencia. Entonces a veces es como muy lamentable por ello. Pero por ejemplo sí, en nuestro municipio la parte de menos lluvias, que son incendios forestales, que es lo que más nos ataque, pues ahí hubo bastante trabajo dentro del municipio. Igual cuando hay lluvias, pues también se presentan bastante que hacer en cuanto a los fenómenos en remoción en masa o, bueno, tenemos un río que afecta a dos municipios, tanto Junín como Gachetá, pero pues también hay que estar muy pendientes y pues el municipio es bastante agreste, eh, no es plano y pues el trabajo es como bien complicado al momento de las emergencias. Pero pues su merced nos decía en cuanto a la norma, pues el punto de referencia es ese, sí, que tienen como muy olvidados a los organismos de socorro y pues a veces nos toca trabajar con precariamente. No sé si de pronto contesté una pregunta a la que su merced se refería, pero bastante interesante el aporte, sargento, ¿no? sí, señor, muchas gracias, profe. Listo. Tiene la mano levantada Yesid y está también Epaminondas Hidalgo. Yesid, por favor, adelante. Un placer poder hablar con usted, Carlos Iván, cuando fue director de la Unidad Nacional. Mi nombre es, como le digo, Jessy Perilla, sargento del Cuerpo Bombero Voluntario de Gachalá. Y lo que usted hace referencia, 2010 y 2011 tuvimos el fenómeno de la niña con una gran afectación a nivel nacional, entre esos el desbordamiento del río Bogotá
en los municipios de Cajicá, Chía y otras partes de esto. A nivel de la corriente del Sinú, por allá se desbordó el río Magdalena, bueno, hubieron bastantes inundaciones en la costa atlántica. Eso que se recuerda de 2011, de 2010 y 2011. ¿En qué cambió la normativa? Si vamos a hablar de normativas y de leyes, antes de 2012 los bomberos teníamos una ley que era la 322 y pues ahí nosotros como bomberos pues no teníamos una ley que nos favoreciera mucho en ese entonces. Digamos que las emergencias en ese entonces estaban más hacia la defensa civil y la Cruz Roja colombiana. Eso por una parte. La ley también estaba con el famoso CLOPAT, los famosos CLOPAT, entonces era muy distinto poder atender y articular las emergencias porque no había una línea como la que nace a partir del 21 de agosto de 2012 con la creación de la ley 1523. Cuando se crea la ley 1523, se le da un organigrama, se le da una prioridad a que los municipios, departamentos y como la misma nación tengan unas personas que conozcan del tema, porque pues igual había que tener personas de conocimiento de los riesgos, del manejo de los desastres y de la reducción, que es donde estamos nosotros. Entonces se le vino dando como esa normativa y esa función a cada uno de las entidades para que trabajaran en pro y en bien de las comunidades afectadas por X o por Y motivo de emergencia. Ajá. Bueno, y de esa ley, la 1575 que usted nombra, que es la de bomberos, también está la ley del voluntariado, si recuerda. O sea, usted aquí me está dando una respuesta clave desde el punto de vista de las políticas de gestión de riesgo. Mire que su respuesta me está dando a mí dos soportes claves. Uno, que es que antes el 919 no alcanzaba a dar, digamos, capacidad para abordar toda una situación de desastre como el que ocurrió en 2010-2011, que para la información de todos, desde las situaciones donde un fenómeno de niña, que es de variabilidad climática, se sostuvo en el tiempo histórico más largo que ha tenido un fenómeno, porque se convirtió en dos fenómenos, que afectó el 95% del territorio nacional, que afectó sin duda todos los sectores, dañó infraestructuras, vial, infraestructura agrícola, escolar, hospitalaria, afectó el sector rural, el urbano, generó miles de personas damnificadas y cantidad de personas desaparecidas y fallecidos. Generó la necesidad de que el país empezara a buscar mecanismos para poder soportarlo y se creó el Fondo Colombia Humanitaria, se creó también el Fondo de Adaptación y da pie para la creación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y sacar una ley, que es la ley 1523, pero además dos leyes que hacían falta mejorar, que es la del voluntariado global, que es la 1505, y la 1575, que es la de bomberos. Por eso su respuesta viene como anillo al dedo y tiene esa lógica de decir en qué impactó. Ahora me tenía la mano levantado, pero me la bajó. Ya le digo quién era, por favor. Perdone, es Epaminondas Hidalgo. La levantó otra vez, por favor. Sí, pues lo dicho y en resumen de lo que acaba de decir el doctor Iván, haciendo un resumen del desastre del 2010-2011, se evidencia la vulnerabilidad del país y la falta de preparación institucional.
De ahí que nace, después de estos desastres que se ocasionan, lo bien dicho por ustedes, nace la ley 1523, donde dentro de su marco actual de gestión de riesgo en Colombia viene lo que es la preparación, la prevención, reducción de riesgos, la educación comunitaria y la resiliencia, no solo atender emergencias. Por eso hablamos hoy en día de cuestión de conocimiento, reducción y manejo de desastres. Eso era el resumen también que hay que darle. Perfecto. Pues bueno, esto quiere decir que hasta el momento uno puede abordar la temática diciendo de que la gestión de riesgo de desastres no es un tema actual, sino un tema que tiene varios años y es un proceso que ha ido mejorando. De que no es una temática que involucra únicamente el país, sino a nivel global. Que no está marcada exclusivamente para el tema de los desastres, sino que tiene una connotación hasta en el sector económico y que ya, de acuerdo a los últimos del mundo, ha estado dentro de las 15 principales preocupaciones en el desarrollo global, los impactos de los desastres a nivel de origen de la naturaleza o los antrópicos no intencionales. Pero que además de eso, algo que les recomiendo, porque ustedes después de un diplomado siguen siendo referentes para muchas cosas, también tienen que hablar de que y tener claro que es un proceso social. El proceso social que está enmarcado desde los 5 puntos que les comenté y que me permito recordárselos porque sé que es clave y que también, mire, uno en esta temática tiene que actuar porque en esto la gente lo ve actuando en los momentos más difíciles, en los momentos de preparación del listamiento, pero también le oyen el discurso para aprenderles, para entenderles. Depende, como ustedes digan, y ya después de una relación con la universidad, en un diplomado y con todo esto que se ha tenido con la corporación, es bueno que cuando los oyen diciendo que esto es un proceso social y el proceso está enmarcado en los 5 puntos de responsabilidad, el de mediante unos elementos de trabajo con los procesos que acaba de comentarnos acá los 2 colegas anteriores, con unas finalidades, y siempre la finalidad es incrementar unas capacidades y disminuir unos impactos, recuerden. Siempre es incrementar capacidades, disminuir impactos, desde la pérdida de vida, desaparecidos, de daños y demás, pero hay que trabajar en eso. Y todo está en armonía con unos requerimientos del orden nacional y del orden internacional. No es una rueda suelta, pero sí tiene que en la primera lámina, que la voy a retroceder un poquito, quiero que sepan, esto es de aplicación en la parte derecha inferior de ustedes, es de una aplicación, se aplica a través de la política nacional, de un sistema nacional, de una entidad que es rectora a nivel nacional, departamental y local, y con el soporte de entidades técnicas y operativas. Al entender esto, hay gente que dice que entender la gestión de riesgo de desastres es ya empezar a fortalecer la capacidad para ser menos vulnerables. Cuando yo arranqué el tema, yo empecé en el 2010, en el 2011. Me tocó en la situación de llegar a tomar una unidad de gestión de riesgo que en ese entonces era la DGR. La DGR pertenecía al Ministerio del Interior. Era una entidad que venía con la aplicación del decreto 919 del 89. Estaba arrancando el gobierno en ese entonces del presidente de ese periodo, que era el doctor Juan Manuel Santos. Él arrancó en el 2010 y la niña arrancó también en el 2010, a finales de ese año. Y al encontrar con toda esa destrucción y esa afectación que se dio, que no paraba, y con una DGR que la tomó en ese sentido, entonces se encontraron esos escenarios posibles. A mí, hablo desde la experiencia,
Por eso, cuando Diego me dijo que los acompañara en este diplomado, pues le comenté que a mí la academia me gusta, pero también a estas alturas uno a veces dice, bueno, yo quiero quedar bien con todos los tiempos y demás, y entonces me dice virtual, y lo que queremos es que podamos aprovechar para que cuente cómo es que se ha llegado a tener en Colombia el tema de la gestión de riesgo de desastres. Hable desde la experiencia. Y yo quiero aprovechar este momento para contarles un poco de la experiencia. Yo venía de ser director de Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana. En el 2010 estaba director de Socorro. Ahí me encontraba mucho con los bomberos, con la defensa civil, con la directora de la unidad de la DGR que pertenecía al Ministerio del Interior, que era la doctora Luz Amanda Pulido. Pero yo ya conocía también a otros directores anteriores y teníamos como Cruz Roja el contacto. De hecho, los colegas de los bomberos y la defensa civil saben que muchas veces, a falta de que la respuesta la coordinara el sistema o la DGR, nosotros nos reuníamos y complementábamos de la mejor manera posible, inclusive recogíamos recursos y demás para atenderlos. Estando en ese rol, me llamaron de parte del gobierno nacional para consultarme que si podía asumir la DGR, la Dirección de Gestión de Riesgo, perteneciente al Ministerio del Interior. Me llamó una persona muy importante que se llama el doctor Jorge Londoño. Jorge Londoño yo no lo conocía, sino lo conocía ahí. Él era gerente del Banco de Bancolombia. Y en ese entonces el presidente Santos lo había llamado a él para que gerenciara el Fondo de Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación posteriormente. Cuando tuve la primera conversación, me dice, Carlos, Luz Amanda, que es la directora, no va a seguir, ella quiere parar, hemos pensado, ¿por qué usted no mira la posibilidad de ser el director de la DGR de la noche a la mañana? Obviamente, al principio yo a usted le decía que les descontaba que yo recordaba mucho y seguía a aquellos señores que le llamaban profetas de los desastres, pero los profetas de los desastres jamás los vi sacando una víctima, nunca los vi cargando un mercado, nunca los vi escribiendo una política, sino que recogían información de muchas partes, las convertían en una diapositiva y con eso le daban la vuelta al mundo y uno pues ahí le gustaba el tema, pero yo jamás lo veía en eso, una obra, no se expusieron a cosas así de atender eso, y a mí cuando me llaman, yo le dije, pues bueno, esta es la hora de ver cómo se puede aportar. En ese entonces me dicen, yo pregunto, ¿con quién tengo que hablar para ver qué es lo que debo hacer? Entonces dice, no, la DGR pertenece al Ministerio del Interior y de Justicia, era de ese entonces. Así que el ministro de ese entonces era el doctor Germán Vargas Lleras. Entonces le dije, listo, yo voy a pensarlo y hablo con el ministro. Entonces me dice, no, pues hoy, por decir algo, hoy es miércoles, mañana a las 7 de la mañana nos reunimos en mi oficina, me dijo el doctor Jorge Londoño, y me da la respuesta. Eso que salir de ser director de la Cruz Roja en la parte operativa y al otro día pensar en ser el de gestión de riesgo. Lo analicé, lo pensé con lo más cercanos que uno siempre consulta. Al otro día a las 7 en punto le llegué allá y le dije, bueno, vamos, va para esa. Y en la Cruz Roja hasta ahora estaba yo avisando que me iba, pero va para esa. Es un reto grande. Y en el reto grande me coordinaron la cita con el señor ministro. Al fin, como a los 8, 15 días, como los 5 o 6 días,
de agenda y demás, y estar buscando y estar tramitando documentación porque hay que llenar todos los requisitos y tal. Afortunadamente yo tenía llenaba para el perfil. Entonces, primero yo le dije, pero primero revise si lleno el perfil. Entonces, sí, lo revisamos con la función pública, que todo el mundo, se podía. Y segundo, me fui para allá, para la cita con el señor ministro, y me dice, bueno, Márquez, el asesor me dijo, el asesor del ministro me dijo, hable con él rápido porque él no tiene los 5 minutos, máximo 10 para hablar. Entonces yo, ¿qué hablo en 10 minutos con el ministro? Y él llega y me abre en la ventana del ministerio antiguamente, y estaba cayendo un aguacero. Y dijo, mire cómo está el país. Y así está todo el país. Mira las estadísticas. Está todo lo que le digo a ustedes. Carreteras vueltas nada, desaparecidos, cultivos dañados, todo el gramalote se había ido. Había una cosa histórica, era peor que 10 terremotos al mismo tiempo acá en el país. Esto no para. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted qué opina? Entonces, imaginen ustedes con eso, esa DGRK. Entonces, hablamos y le dije, mire, ministro, primero hay que tener una capacidad de coordinación, y la coordinación no se hace desde una dirección de un ministerio. ¿Cómo así? Sí, porque esta dirección, la DGR, pertenece a un ministerio. ¿Y a dónde debe estar? Esto debe estar por lo menos en la presidencia de la República y con mandato de presidencia para poder coordinar. Esa es la primera. Esto tiene que tener un bosquejo de coordinación. Segundo, eso tiene que tener soporte legal. Y tiene que haber una ley que genere esa fuerza a la coordinación. Hay que fortalecer la parte operativa y meter responsabilidades. Como todo eso que a uno, mi Dios lo ilumina en el momento que tiene que hablar. Y algo esto tiene que tener recursos, unos fondos para poder actuar y demás. Inmediatamente llamó al viceministro, llamó a la presidencia y dijo, bueno, aquí está como la propuesta, vamos a atender, pero tienen que empezar a trabajar para crear esa oficina que ustedes creen que es prudente y presentarlas a la función pública y demás para la aprobación con el Ministerio de Hacienda y tal. Córrale, y a la par hay que reformar la ley y las leyes que vienen en camino, que era la de voluntariado y la de bomberos. Y si entonces hay que traer en poco tiempo, además de estar atendiendo la emergencia, haya que atenderla, empezamos a trabajarlo. Lo que quiere decir que en ese 2011 arrancamos, como yo entré en abril del 2011. Y en ese abril de 2011, que vino la Semana Santa fuertísima, con lluvias, con destrucción, de toda la cosa, hicimos trabajos con varios técnicos para empezar a avanzar. Uno, con hacer la propuesta de crear una oficina con los parámetros que estaba dando, además concordante, como dicen los técnicos, concomitante con la ley que se estaba tramitando, de cómo coordinarlo. Y entonces empezamos a trabajar. Empecé a buscar las mejores empresas para la estructuración de lo que se quería comunidad. Todavía no tenía el nombre. Y además de los mejores consultores para ir formulando una política. Entonces sí empecé a buscar quiénes eran los mejores consultores a nivel de global, a nivel de Colombia y del mundo. Recuerdo que en ese entonces llamé a Omar Darío, y Omar Darío tenía la firma que todavía él lidera, y le dije que nos encontráramos. Él ya conocía más o menos de la intención. Ingeniar se llama la firma de Omar Darío. Le dije, Omar, ¿por qué no me acompaña en este proceso? Cotízame, revisemos, hagámosle, yo lo miro con el ministro, pero esta vaina hay que meterle. Hablamos creo que fue con el programa, con el Fondo Mundial, y buscamos recursos. Pues a la par empezamos a trabajar eso. Pero a la par también estamos atendiendo emergencias.
Entonces, como venían los grupos operativos, entonces algo que me di cuenta con esa Colombia humanitaria es que las respuestas se están dando muy lentas de lo que uno sabía de la parte operativa. Entonces, la misma ley, la misma, la ley, la norma del 46, del 919, el decreto 919, daba la posibilidad de actuar con rapidez. Entonces me le metí al fondo ACTA, a Colombia Humanitaria, y le dije, oiga, ¿por qué no me trasladan recursos? Y desde la DGR, entonces, yo empiezo a atender con los consejos departamentales y municipales de gestión de riesgo, con organismos operativos. Hay algo que más aparece acá, señores. Entonces, hablar con las fuerzas militares y de policía para ver si dentro de la experticia que ellos tenían en las posibilidades de atender, porque son unos primeros respondientes, se podía pensar en algo cuando dicen sí, no, pero que vamos a crear organismos operativos dentro de las fuerzas para que puedan soportar. Nace PONALSAR, nace el Ejército de Prevención de Desastres del Ejército. Se empieza a hablar con la Armada Nacional y la Fuerza Aérea con sus grupos. Y de entrada hubo recursos que se movilizaron a través de Colombia Humanitaria para entregarle a los organismos operativos, entre todos los bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, PONALSAR y demás. Entonces, cosas paralelas para ir trabajando y empezamos a atender emergencias. Cuando nosotros, que la DGR ya quedó un poquito como guardada porque no tenía el recurso estaba puesto era en Colombia Humanitaria, y empezamos a decirle, me acuerdo que fue el gobernador de Cundinamarca, al doctor González. Él hacía parte de la Junta a nivel de presidencia y el doctor González, pues él estaba mucho al pie de Colombia Humanitaria y demás. Y entonces ahí lo conocí y en las primeras emergencias lo llamé con el coordinador departamental, con Matiz. Y entonces en una emergencia me acerqué y le dije, mire, hagamos, con ese DAN que ya tienen, en términos de evaluación de daños, de necesidades, es antiguo y es el mejor que hay en este momento para la parte operativa, no hay que cambiarlo. Con su EDAN y los registros, déjeme atender, vamos a atender. Cuando él se dio cuenta que atendíamos por este lado, porque él estaba bajo los tiempos de Colombia Humanitaria y con AEGR, se dio cuenta que eran 24 horas de reacción con ayudas. Dijo, ¿cómo así? ¿Se puede? Le dije, se puede. Y ahí fui convenciendo el tema para ir abordando la respuesta y soportándonos con los consejos departamentales y municipales y los organismos de socorro. Porque Colombia Humanitaria, sin yo ser crítico a ellos, vino con una estructura nueva, con técnicos nuevos, a hablar de asistencia humanitaria, a hablar de protocolos, cuando ya estaba. Y a llegar a generar líneas de atención que nosotros como sistema tradicional ya lo conocíamos acorde a los instrumentos internacionales. Entonces cuando dijimos, no, es que hoy ya está montado, lo que hay que es aprovechar lo que existe. Desempolvar lo que han tapado y pues, darle vida para que puedan trabajar. Entonces, ¿cómo así? Entonces se empezó a trabajar en ese punto. Mientras se daban situaciones, también la DGR, yo ya me empecé a acercarme más, a conocer más el gobierno. Yo no venía del gobierno, no venía de ninguna línea política. Sí conocía los temas de Estado y cosas por el estilo, pero empecé a conocer más y me di cuenta de la coordinación en cabeza de la presidencia de la República. Era mucho más fácil una llamada. Mire, yo soy de la DGR, pero el señor ministro me pide que hable con ustedes y yo ya he hablado con presidencia de la República, con el secretario general, para que me dieran voz y poder yo llamar a un general de la Fuerza Aérea para pedir un helicóptero, de llamar al ejército para un soporte por tierra, de llamar a la policía para tal cosa. Entonces ya se empieza a sumar como la práctica y tejiendo por otro lado las dos normas. Entonces, mientras se atendía y empieza a generar, entonces ya se integran de una manera interesante. Colombia Humanitaria se da cuenta que se complementa con la DGR y empieza a colocarle un poquito más de recursos y se empieza a atender la emergencia en el 2011, bajo ese escenario. Ya luego viene el Fondo de Actuación para todo el proceso de recuperación. En ese 2011, entonces viene ya
en el mes de noviembre, si ya has hecho todos los estudios paralelos a esto, para crear había que colocar un nombre, entonces era una unidad nacional para la gestión de riesgo de desastre. Por eso vienen las siglas, la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres, que a algunos les parecieron largas, como el señor presidente que me dice, no, eso, Carlos Iván, presidente, es que esto de norma y esto tiene nombre y apellido. Entonces, Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. No es riesgo, de desastres. Y bueno, y explicamos y abordamos el tema para definir por qué las áreas de conocimiento, de reducción, de manejo y los soportes y demás, y para crear la unidad. En noviembre de ese 2011, ¿sí?, es la que marca la pauta para la creación de esa unidad, en noviembre. Por eso, cuando me presentan a mí, hace rato, acá, la universidad, entonces, doctor Diego me dice que soy el primer director de la unidad. Sí, pero de esta unidad, porque anterior a esto, de la DGR son muchos, ¿no? Pero en el 2011, dejo de ser director de la DGR, dejo de trabajar con el Ministerio del Interior y paso a ser el primer director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Entonces, ahí donde viene. Y en ese momento se empieza también a adaptar el mecanismo, todo este tema para tener todo el equipo y demás. Y a la par venían las discusiones en el Congreso de la República para la ley. Dos temas claves. La ley que estaba en tránsito en las comisiones sextas, tanto de Cámara como de Senado, y luego las plenarias, que también aprendimos a eso, a ir al Senado, a presentarlos, a reunirnos con las UTLs, que es las unidades legislativas de cada de los ponentes, discutir, analizar con la empresa que nos hizo el estudio, y fue discutida cada uno de los puntos que marcan la ley 1523 del 2012, pues fue construida por todos los sectores para llegar a 96 artículos que tiene la 1523 y que están marcando la política nacional. Y el año siguiente, en abril, ya es sacada la ley 1523 del 2012 y se dio ese tránsito. Por eso, bajo ese escenario, quería contarles que esto fue haciendo, atendiendo, construyendo, consultando y además haciendo las gestiones. Conocí al Congreso de la República y a ellos les dije siempre, es que la ley no sale si no hay voluntad política. Entonces, ese es otro tema que ustedes tienen que saber. Todo es de oportunidad y de voluntad política, de momentos. En ese momento el país estaba buscando la oportunidad de tener una gestión de riesgo de desastres, una ley, una entidad, y se dio. Además de eso, pues empieza a hablar de todo el componente que en estos casi 100 artículos pues están definidos, que no los quiero desde ya empezar a mostrarles, pero eso es lo que marca, digamos, esa pauta. ¿Qué es lo que empieza a generar esa situación? Es que uno de la noche a la mañana no sabe cómo, porque no se dormía por la emergencia. Todos los santos días se enfrentaban situaciones de respuesta. Pero al tener ya esta coordinación, al tener ya este mejoramiento de capacidades, pues empezó a dar respuesta. En ese 2011, 2012, ya las entidades operativas estaban con mejores equipos. Ya Ponalzar tenía un grupo de policías con oficiales y no oficiales trabajando, ya el ejército tenía, ya los bomberos habían mejorado la capacidad a nivel, así sea para respuestas a nivel general, la defensa civil, la Cruz Roja, pero ya los coordinadores departamentales empezaron a tener contacto con la unidad. Ya había una unidad y se empezaron a generar las sinergias, las reuniones, las coordinaciones, a dar a conocer lo que traía la ley. Entonces, ahí sí,
y qué es lo que rige la ley. Eso generó que bajo ese espacio Colombia diera ese salto basados en lo que ya se traía con cipote, como se dice en la costa, de emergencia, se empezara a actuar. A mí el sargento, ahora que me ayudó con el Recorderis, imaginen que en el Atlántico, en el sur del Atlántico, se rompió el dique e inundó todo el sur del Atlántico. Ustedes no se pueden imaginar lo que son ver varios municipios con el agua literalmente en el techo. Y luego el agua no se podía sacar. Pues tocó aquí la sabana de Bogotá, señores. Hay mucha gente joven. Les estoy hablando de una ley, la 1523 del 2012 al 2025, tiene que 13 años. Hace 15 años atrás, cuando hubo esta emergencia, pues se inundó toda la sabana de Bogotá, la Universidad de las Sabanas literalmente se inundó. Nosotros, de las primeras tareas acá fue ayudar a sacar el agua de la universidad consiguiendo las mejores motobombas del mundo, trayéndolas, comprándolas. O sea, eso era lo que yo le decía al ministro y luego al presidente. Esto se hace es con recursos, con capacidad de respuesta, con disponibilidad. Y esto es para atender a todos los que se afectaron. Entonces, eso allí luego reventó reventaba una cosa en Boyacá, quedaron aislados. Luego en el Chocó, en el Valle del Cauca, se desbordó toda esa parte de la zona azucarera, la de los cultivos de caña. Y bueno, y así por cada lado, pero empezamos a generar la capacidad de coordinación. De ahí empezamos a hablar de los puestos de mando unificado. Ahí hablamos de la sala de crisis nacional. Ahí a la cooperación internacional le dijimos, venga para acá. Aquí hay una sola coordinación y ustedes me por favor que por la declaración de desastre y por las normas, todos se supeditan al plan de respuesta que tiene el país y a las normas que están estipulando en el plan de acción específico en los temas que tienen que ver con la línea de respuesta que está marcada en estos 3 elementos claves. Pero si ustedes quieren ayudar, díganos cuánto tienen de recursos y nos ayudan, o si no, nos hace un gran favor. Díganos cuánto tiempo se quieren demorar para esto. Pues también les cuento que la cooperación internacional lo que hizo fue recibir de parte de nuestros coordinación. Recibieron recursos del fondo para desarrollar proyectos, o sea, lo invertimos. Antes le pedíamos a ellos bajo sus condiciones, luego le colocamos recursos de lo que se metió se dispuso para la respuesta, junto con Colombia Humanitaria y el Fondo de Gestión de Riesgos, para volverlos, para que convirtiera en una respuesta. Y eso es lo que dio para empezar a buscar la mejor reconstrucción. De allí que se jugaron 3 papeles importantes con 3 fondos en ese entonces. El Fondo de Gestión de Riesgos, que ya empezó a generarse bajo la ley 1523 y es lo que está acá estipulado. Por otro lado, el fondo que manejaba Colombia Humanitaria y por otro lado, el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación manejó, si no estoy mal, casi 15, 16 billones de pesos. Colombia Humanitaria tal vez manejó algo menos de 5. El fondo de la unidad de gestión del sistema de gestión de riesgos manejó como 2 o 3, pero fue un paquete muy grande. Y ahí se empezaron a ver, entonces por sectores, a empezar a recuperar las vías, los puentes, el realce de vías. Cuando ustedes salen de acá de Cundinamarca, encuentran el realce de las vías. Ahí con el doctor González, con el gobernador, se empezó a trabajar fuertemente, la respuesta era rápida, la coordinación interinstitucional súper reactiva en el sentido de la palabra, los proyectos empezaban a verse, los realces que hay ahora, puede llover lo mismo que hace 15 años y no se inunda las zonas inundables que habían. O sea, Colombia marcó en ese entonces un hito grande, y ese fue uno de los lemas de la unidad, que nosotros es un país menos vulnerable con comunidades más resilientes. Fue el lema. Si me preguntan, oye, ¿este cuál lema? Ese lema
fue con el que yo acepté y me propuse. Colombia menos vulnerable, con comunidades más resilientes. Y se empieza a trabajar de ese tema. Cero riesgos, cero situaciones no hay en el mundo, no hay en ninguna parte. Pero sí empecé a marcar pautas, sí hay. Empezamos también a cruzar todo esto, se empieza el mundo empieza a mirar, oye, ¿qué están haciendo así? Hasta en el mismo Japón se hicieron con JICA algunos intercambios y demás aspectos. Profesionalizamos a mucha gente, muchas de las corporaciones, muchos de los consejos departamentales, organismos de socorro, que se empiezan a buscar maneras para poder actuar a nivel global con las personas. Bien, yo les voy a proponer por ahora con una parada técnica para todos y voy a darles unos 15 minuticos para seguir acá con lo que rige acá en Colombia. Pero antes quisiera abrir el micrófono a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer o algún complemento para que me ayude para continuar con esto. Antes de cerrar el espacio, que ya pues afortunadamente tenemos más de 40 participantes y creo que con este resumen que les he hecho de lo que les presenté en diapositivas, más la experiencia que quería compartirles, quisiera cerrar con dos o tres aportes de los participantes. ¿Quién me colabora? ¿Quién quiere levantar la mano? Ginette Alfonso. Me suena ese nombre. ¿La conozco? Hola. Buenas noches, Ginette. ¿Me escucha? Bueno, entonces, Sandra Janet Aguilera León. Sandra Janet, ¿está conectada? La veo conectada, pero ¿nos está oyendo? Ah, levantó la mano, ¿quién? A ver, está Catarine. Buenas Catarine. noches, doctor Carlos. Bueno, ya como para complementar un poco lo que tú has dicho, efectivamente, pues para el 2011-2010, como tú indicas, pues se presentó un evento bastante grande que pues dio margen a esto que actualmente conocemos. Yo particularmente en ese momento me encontraba en Boyacá y como tú indicas o como indicabas en algún momento, pues se dio un cierre gigante en temas de vía, una caída de estructuras pues muy significativo. Previo a esto, digamos que se reconocía o se podía comprender que existían unos riesgos, que se daban ciertos fenómenos o ciertas situaciones en las que se puede dar desbordamiento de algunas quebradas, de algunos eventos, pero no se tenía la rigurosidad, digamos, con la que actualmente se presenta esta ley y pues que obviamente nos da unos lineamientos mucho más claros para poder primero, caracterizar el riesgo, poder identificar el riesgo que existe y, pues, segundo, tener como las medidas o las estrategias como tal, pues, para actuar en relación a este proceso. Digamos, como caso particular mío, ya posterior a esa temporada, yo tuve que desplazarme en algún momento a otro municipio de Boyacá, casi 5 años después de este evento. Y todavía era una pregunta en relación a qué se tenía que hacer frente a esa situación que se presentó en 2011. Se seguía debatiendo incluso en los consejos municipales si crear o no crear un muro de contención, qué hacer, si era viable o no era viable, con qué recursos empezar digamos, a dar solución a una de las primeras problemas que se presentaron en ese municipio de Boyacá, que era inundación por el río, por el desbordamiento del río Magdalena. Entonces, eso también dio pie a que el hecho de no tener como una estructura tan clara como la que ya nos Boyacá. presenta la unidad y ya nos presenta Catarine. este marco normativo, pues obviamente, pues todo era como muy em, digamos, como no tan técnico ni tan clarificado y las decisiones eran mucho más arbitrarias a las que se dan en la actualidad. Pues es como de pronto lo que yo pude percibir de mi experiencia y un poco complementando lo que tú nos has comentado en esta noche.
Listo, Caterine. ¿Eso era en Puerto Boyacá, donde usted estuvo? Sí, señor, precisamente en Puerto Boyacá. Sí, recuerdo. Allá estuvimos varios, tuvimos varias discusiones del tema y demás. ¿En qué organización estabas vinculada? En ese momento hacía parte de la actualización del plan de ordenamiento territorial del municipio de Puerto Boyacá. Entonces, una de Sí. nuestras misiones era definir si se iba o no se iba. Nosotros obviamente hacíamos la recomendación, pero en últimas el consejo determinaba pues esta acción y realmente el debate fue bastante extenso. Incluso se tuvo que hacer en ese momento, se solicitó a la corporación, en este caso a Corpoboyacá, que hiciera presencia toda la, digamos, todos los profesionales del área para hablar del tema, porque realmente había como mucha incertidumbre frente al proceso para algunos de los concejales, tal vez por desconocimiento e incluso para la población se consideraba que este muro de contención iba a ser peor, que iba a ser mucho más trágico, que iba a generar mayores problemas en un posible desbordamiento del río Magdalena, porque pues obviamente hacer una infraestructura rígida en el momento en el que hubiera más presión del agua, pues se iba a romper con mayor fuerza y eso iba a desencadenar en mayores riesgos. A su vez, obviamente, las dinámicas sociales que se presentaban frente al borde del río, pues tampoco favorecían, puesto que eran escenarios en donde se daban ciertas actividades, pues no muy legales y pues también habían invasiones, bueno, e incluso algo que me pareció muy interesante de todo este proceso es que en el 2011, pues obviamente dentro de estos procesos de damnificados de esta población, posterior a los siguientes años, cada vez que sabían que había periodo de lluvia y que había, digamos, un aumento de caudal, la población rápidamente se ubicaba a borde de río porque Ujú. sabían que si estaban a borde de río, iban a ser damnificados, iban a ser reubicados, les iban a entregar viviendas. Entonces era una dinámica muy compleja y ese era también otro de los miedos que presentaba la alcaldía municipal, porque decían que si se construía el muro de contención, pues se iba a hacer lugar para que las personas se ubicaran dentro, encima del muro de contención, porque así funciona la población en esta región. Medio veían algún tipo digamos, había un rompeolas incluso que terminaba con un boscumber de una quebrada, de una canalización hacia el vertimiento al río Magdalena, y la demora fue que se construyera y todas las personas se ubicaron encima de este boscumber. Entonces, claro, había otra afectación